El manierismo como transición entre el Renacimiento y el Barroco. El manierismo es consecuencia de la crisis social, científica, religiosa y artística de los siglos XVI y XVII en Europa. Se da el saqueo de Roma en 1527. El paso del geocentrismo al heliocentrismo cambia lo que se creía sobre el universo. La Iglesia se divide y comienza su lucha interna. Se genera una situación de vacío tras la muerte de los grandes maestros del Cinquecento. Es una época en la que el hombre no consigue respuestas ni desde la ciencia ni desde la religión, perdiéndose en medio de tantos cambios que mueven la base de sus creencias y conocimiento. Así, habiéndose dado la crisis del humanismo renacentista, nace el manierismo. Etimológicamente, el término proviene de la definición que ciertos autores del siglo XVI, como Giorgio Vasari, asignaban a aquellos artistas que pintaban a la manera de, es decir, siguiendo la línea de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael, pero manteniendo en principio una clara personalidad artística. El manierismo es subjetivo, inestable, una clara respuesta a la incertidumbre que experimentaba el hombre renacentista. El arte manierista rompe o modifica las formas armónicas y universalmente válidas del clasicismo. Su aparición significa uno de los cortes más abruptos en la historia del arte, en tanto se aparta de la actitud serena que fue la característica de la teoría del arte renacentista. Una revolución que consiste en apartarse de la naturaleza. La búsqueda de la expresividad llevó a los manieristas a un peculiar tratamiento de los cuerpos humanos. Piernas y brazos extremadamente alargados, cuerpos contorsionados, enroscados y retorcidos, contradiciendo todas las leyes tradicionales de la proporción. El colorido, la luz y el espacio se enfatizaron de manera similar. Las figuras se acoplan unas con otras, lo que llevó a perspectivas forzadas. En la expresión de los rostros se tendió igualmente a acentuar los sentimientos, ya fueran de blanda dulzura o de agónico sufrimiento. Los pintores renunciaron a una arquitectura simétrica que estabiliza el cuadro, en lugar de una configuración perspectivo-central del cuadro que recogía la mirada del espectador en un punto. Ahora aparecía un espacio dinámico de profundidad indeterminada. La Madonna del cuello largo, o la Virgen con Niño, Ángeles y San Jerónimo, es quizás la obra más importante del manierista Girolamo Francesco Maria Mazzola, más conocido como Parmigianino. La obra fue inacabada debido a la prematura muerte del artista, y sin embargo se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de la pintura manierista de todos los tiempos. La obra, realizada en óleo sobre lienzo, responde perfectamente a la estética manierista. En ella podemos observar el trazo firme de un artista ya maduro, consciente de lo que quiere y cómo debe lograrlo. Las figuras en general, y la Virgen en particular, destacan por su gran corporeidad. María es representada como una mujer de grandes dimensiones, pero realmente bella. Aparece semisedente en un alto podio o pedestal y ataviada con lujosos ropajes. El intenso azul de su túnica contrasta con la blancura de su vestido, el cual se ciñe al cuerpo mostrando su anatomía. La belleza de la joven virgen parece descompensada por sus dimensiones. Las manos demasiado alargadas, al igual que el cuello, hacen que la gracia y estilización que buscaba Parmigianino en esta Madonna se vea un poco descompensada. El niño no tiene apariencia de bebé, es, igual que el resto de los personajes, demasiado alargado. Aparece completamente desnudo y dormido. Sin embargo, su extraña postura, como si se resbalara de las piernas de su madre, provoca en el espectador una gran inestabilidad. Mientras que las figuras aparecen agolpadas en la parte derecha de la composición, la izquierda aparece más liberada de personajes y con un espacio compositivo más abierto, otro contraste típico del estilo manierista. En escultura, sobre todo, se prefiere la línea o figura serpentinata, en que las figuras se disponen en sentido helicoidal ascendente. Esto es evidente en el rapto de las Sabinas de Jean de Boulogne. El grupo de figuras en esta escultura está estructurado en torno a una configuración en espiral.
Esta composición con movimiento helicoidal puede ser vista desde cualquier ángulo. Permite al espectador caminar a su alrededor para poder apreciarla con una visión total. Así pues, esta obra es la primera gran obra de arte que puede ser observada de todos los ángulos, y cada uno de estos da un punto de interés desde cualquier posición en la que se observe, a diferencia de las pinturas que tienen solo un plano frontal. En la arquitectura manierista, los edificios pierden la claridad de composición y pierden también solemnidad con respecto al clasicismo pleno. En los edificios se multiplican los elementos arquitectónicos, aunque no cumplen una función arquitectónica. Un claro ejemplo será la iglesia de Jesús, diseñada por Jacopo Vignola y Giacomo della Porta. Vignola diseñó una iglesia longitudinal del estilo de cruz latina, con un techo abovedado, una extensión completamente abierta, sin columnas internas y cualquier otra estructura que pueda dividir el espacio central del pasillo para no distraer a los fieles y no separarlos entre el púlpito y el altar. Originalmente muy sobria, su única decoración eran los propios elementos constructivos. La exuberante decoración actual, con frescos en las cubiertas y mármoles y dorados en las paredes, se añadió posteriormente en el barroco. Con la muerte de Vignola, la construcción de la fachada fue confiada a Giacomo della Porta. La fachada tiene un efecto monumental e imponente debido a la postura vertical, enfatizada por muchos elementos clásicos. Las columnas y los pilares duplicados, así como la timpanatura del portal de acceso, el punto focal de toda la fachada. Aunque juzgado severamente durante siglos como una degeneración del arte renacentista, el manierismo sería reconocido por la crítica moderna como una fase necesaria dentro de la evolución artística, que al margen de sus valores propios planteó muchos de los problemas que harían surgir la estética barroca.